Bienvenidos al Colegio de Empresarios, la materia Liderazgo y Negociación. Soy el profesor Aldo Sánchez. Hoy vamos a compartir un tema complementario a la negociación. Vamos a hablar hoy de comunicación. Hemos estado a lo largo de las clases anteriores detallando algunos procesos, algunos tipos y algunas claves que nos van a ayudar a mejorar nuestra negociación. Pero un tema muy importante es también hacer un análisis de cómo estamos haciendo nuestra expresión de comunicación para poder fortalecer aquellos intereses y aquellos ideales que tenemos. Te voy a poner un ejemplo claro y un ejemplo básico que siempre utilizamos cuando hablamos de este tema. Tú vas a oír hablar de que a veces tenemos ideas de ese texto-contexto, tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos visión de hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, pero al final del día, al momento de que estamos ya operando, no lo estamos haciendo. Nosotros como profesores damos instrucciones a los estudiantes, les explicamos un tema y preguntamos, ¿tienen dudas? Y nos dicen no. Y al final el resultado es completamente diferente a lo que dijimos. Este teléfono descompuesto a veces pasa cuando nuestras herramientas de comunicación no son atendidas por nosotros y de manera consciente e inconsciente estamos laborando, estamos desarrollando operativamente nuestra comunicación con algunos errores. Entonces, hoy lo que vamos a ver son estos elementos muy básicos que tenemos que atender cuando estamos negociando como complemento a este importante tema que hemos estado viendo en estas últimas clases. Bien, para ello te voy a poner en un ejemplo clarísimo de un tema que para nosotros es fundamental. La diferencia entre oír, la diferencia entre escuchar es fundamental. Oír es percibir sonidos, es percibir lo que pasa en el ambiente, pero escuchar es ponerle atención y hacer un análisis de lo que está pasando en ese momento. Es muy importante y es clave que para el tema de un negociador es escuchar más de lo que ve. Obviamente hay un análisis, hay una perspectiva que tenemos que cuidar y que tenemos que atender, pero el escuchar es fundamental para poder entender a la otra parte. Hemos hablado mucho de ser empáticos, hemos hablado mucho de hacer acuerdos ganar-ganar, hemos hablado mucho de hacer consensos objetivos y justos y que beneficien a las partes. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Escuchando, teniendo muy atenta nuestra escucha. Y parte de escuchar es llevarlo a que este tema sea activo. El tema que vamos a tratar es escuchar activo. Y el escuchar activo implica poner atención, implica una serie de elementos que vamos a atender. Para ello te he preparado el material del maestro Peña, el cual te va a hablar de 6 errores clásicos que se cometen al escuchar o al momento de estar atendiendo con una persona. Obviamente son errores que se dan de manera tradicional, que se dan de manera inclusive un poco espontánea. Obviamente yo sé que si tú estás negociando algo importante, pues tienes toda la atención, pero sí te permite ir evaluando y desarrollando tus habilidades. Es un psicólogo, es español, es de la Universidad de Valencia. Este material me lo envió hace poco, tiene una página de internet, el cual él es psicoanalista, da clínica, pero está muy desarrollado con el tema de negociaciones y particularmente se ha especializado en el tema de errores que uno comete cuando está en la parte de escuchar. Entonces te pido que veamos el siguiente video para analizarlo y regresamos a clase para continuar con el tema de comunicación. Voy a hablarte de uno de los elementos más importantes dentro de las habilidades sociales o la habilidad del manejo de la relación con los demás, como es el tema de la escucha activa. En psicología hablamos de escucha activa, diferenciándolo del término escucha nada más, para referirnos a que las personas cuando escuchamos tenemos que estar activas, es decir, tenemos que hacer algo para darle a entender a la otra persona que la estamos escuchando. Por lo tanto, el proceso de escucha no es un proceso en el que baste estar ahí y ya está, sino que yo, como interlocutor tuyo, cuando tú estás hablando, tengo que ir dándote señales y comportándome de tal manera que te dé a entender a ti que te estoy escuchando.
Generalmente la gente suele cometer varios errores en este procedimiento de escucha activa. Y en esta ocasión voy a hablarte de esos errores para que si eres tú quien los comete, por lo menos que te des cuenta de que lo estás haciendo por ser el primer paso para luego corregirlo. El primero de esos errores, quizás uno de los más frecuentes, es el no prestar atención al tono de voz que utiliza la gente cuando está hablando contigo. Porque el tono de voz es un elemento que aporta un gran contenido al mensaje, es decir, que te dice exactamente cuáles son las emociones que está teniendo la persona cuando habla contigo. Vamos a prestar, por lo tanto, atención al tono de voz y descubriremos que no es para nada lo mismo que una persona te diga estoy realmente preocupada por el día de mañana, que te diga estoy preocupada por el día de mañana, o bien que te diga estoy realmente preocupada por lo que pueda pasar mañana. Vemos aquí que en el tono de voz los mensajes que se transmiten son totalmente diferentes. Claro, yo lo he hecho de una manera bastante exagerada para que tú veas las grandes diferencias que hay. Lo vamos a ver después en un ejemplo también, en unos minutos más adelante. Pero me gustaría que te centrases a partir de ahora, en las próximas veces que hables con alguien, en tratar de detectar las emociones que hay parejas al mensaje que está transmitiendo con la voz. Y esas emociones las vas a poder detectar si te fijas cuidadosamente en el tono de voz que está utilizando tu interlocutor. Tenemos, por lo tanto, observar el tono de voz de la persona con la que estamos hablando. El segundo de los elementos o de los errores más importantes que comete la gente al no llevar a cabo esta escucha activa es el meterse en la conversación uniendo lo que está diciendo tu interlocutor con algo que te haya pasado a ti en tu vida. Te vas a dar cuenta de que la mayor parte de las veces que te metes en una conversación es utilizando o empezando por la palabra yo o a mí. Y lo que haces es relacionar lo que está diciendo la persona con la que estás hablando con algo que unes a algo de tu vida. Esa persona te dice, pues no tengo muy claro dónde irme de vacaciones este verano. Estoy pensando en coger alguna oferta que ha salido en prensa y me parece interesante. Y tú te metes en la conversación en lugar de preguntándole o hablándole de ese tema, es decir, de su vida, uniéndolo con la tuya. Y dices, pues yo tampoco lo tengo claro. Ojo, pues yo tampoco lo tengo claro. Lo que estás haciendo es trayendo ese tema a tu vida. Y el tema era el de su vida. Una persona que realice una buena escucha activa, lo que va a hacer en lugar de empezar casi todas sus frases por yo o a mí, lo que va a hacer es continuar con el tema de nuestro interlocutor, que, ojo, es su viaje, no mi viaje. Entonces piensa, analiza las veces que te metes en una conversación con la palabra yo o con la palabra a mí. Y fíjate también las veces que lo hacen contigo, o las veces que sucede en una conversación en la que estáis varias personas, para darte cuenta de cómo la gente lleva a cabo unos procesos de escucha activa bastante pobres. Tenemos en tercer lugar, como error en la mala escucha activa, las posturas incorrectas a la hora de escuchar a otra persona. Posturas extremadamente relajadas, como medio tumbados en una silla, arrojados sobre la mesa, con los brazos cruzados, la mirada incluso sin ser a los ojos, sino la mirada perdida. Son elementos que implican una mala postura, una mala gestión postural de la escucha activa. ¿Cómo es una buena gestión postural? Ojo, la mirada a los ojos del interlocutor, asentimiento con frecuencia para darle a entender que le estamos escuchando, es básico. Sonrisa de vez en cuando le estamos hablando, cuando nos está hablando esa persona. Todas esas cosas juntas implican unas buenas señales de escucha activa. El cuarto de los elementos que podemos mencionar son las distracciones con elementos del entorno. Cuando una persona nos está hablando, es fácil que en nuestro entorno sucedan cosas cambiantes, sobre todo si estamos por la calle, estamos en un parque, una cafetería, estamos en un entorno de trabajo, un despacho, en donde hay otros trabajadores alrededor. Todas esas cosas van cambiando, esas personas van cambiando de sitio. Y una buena escucha activa implica la continuidad de atención al tema y la continuidad de mirada hacia nuestro interlocutor. Si una persona se levanta y nosotros giramos la mirada para prestarle atención, eso está haciendo
que nuestro interlocutor, si eso pasa con cierta frecuencia, tenga la sensación de que no estamos realmente interesados en su tema. Vamos a tratar por lo menos de evaluar si es un comportamiento que llevemos a cabo con frecuencia, entendiendo que lo adecuado es no distraerse por las situaciones que puedan suceder en el entorno, no prestarles atención en definitiva si lo que queremos es escuchar de verdad y prestar una buena escucha activa a la persona con la que estamos hablando. El quinto elemento consiste en realizar respuestas cortas o cortantes a la persona con la que estamos hablando. Es un elemento también contrario a la escucha activa, por lo tanto que debemos descartar o que debemos incluso detestar dentro de nuestros comportamientos. Las respuestas cortas o cortantes significan meternos en la conversación de forma brusca, incluso interrumpiendo a nuestro interlocutor. Podemos incluso meter aquí aquellas veces en las que acabamos su frase de manera repetida o repetitiva, cuando está tratando de contarnos algo y nosotros, adelantándonos a lo que va a decir, ponemos el final de la frase. Esto también debemos de evitarlo si queremos llevar a cabo un buen procedimiento de escucha activa. Y por último, el sexto de los elementos de los que me gustaría hablarte son los cambios bruscos de tema. Tenemos que evaluar hasta qué punto nuestro interlocutor está interesado de verdad en hablarnos de lo que nos está hablando. Y ojo, porque uno de los errores más frecuentes es precisamente el desviarnos repentinamente de tema, sin darnos cuenta de ello, para tocar otro tema totalmente diferente, que nada tiene que ver. Generalmente la gente suele aceptar que esto pertenece a la conversación cotidiana de cada uno, pero si queremos ser realmente efectivos en cuanto a la escucha activa, es decir, si queremos tener habilidades sociales extraordinarias, vamos a darnos cuenta cuando nuestro tema no tiene nada que ver con el tema que se estaba tocando 30 segundos antes. Porque a pesar de que nos sorprenda, nos vamos a dar cuenta, si prestamos atención a las conversaciones que tenemos a nuestro alrededor, que los cambios bruscos de tema están más presentes en nuestra sociedad de lo que parecen. Bien, regresamos. Obviamente fue un poquito de atención, es español, es valenciano y hay cosas que ahí pues se entendían y otras como que no, ¿verdad? Pero bueno, de estos 6 errores, básicamente lo que podemos estructurar es la falta de atención que de repente ponemos cuando estamos escuchando. Fernando hacía muy claro el énfasis en que el tono de voz pues particularmente va a reflejar si estás en depresión, estás enojado, estás feliz, estás contento o no hay un interés sobre el tema. Y esto implicaría pues poner un poco de más atención o de no darle la importancia a lo mejor necesaria, porque pues realmente pues a lo mejor llegaríamos hasta el caso de que nos estén mintiendo. La otra parte tiene que ver del desvío del tema. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado en alguna ocasión que es muy fácil que desviemos el tema cuando estamos platicando, cuando estamos escuchando? El también tener notas de las situaciones es importante, que la persona se sienta parte de la solución de lo que tú vas a hacer. Esto es muy importante para un líder. Un líder, cuando invita o utiliza la palabra participación, es involucrar a los demás en la solución del tema que estamos tratando, que va a llegar a una negociación. Y parte de tu poder es que tú invites. Es como de mal gusto decir, los invito a participar en la solución que yo ya preestablecí, que yo ya predecidí. Eso se ve mal. Si tú realmente vas a abrir a la participación, pues vas a tener también que escucharlos y vas a tener también que poner esa atención. Quiero hacer mucho énfasis en este tema y en este punto de que estamos hablando de cuando desvía tu atención, cuando tu tono de voz no es el adecuado, porque a lo mejor no hay mucho entusiasmo, a lo mejor no hay mucho interés en lo que estamos llevando a cabo, hasta temas importantes de que tú asocies la idea de lo que estás diciendo con algo que te haya pasado en lo personal. Esta parte se me hace muy interesante, porque si se trata de escucharte, no puedes desviar la atención de la plática hablando de algo que te pasó a ti, porque eso que te comentaron lo asocias, pues a mí también no me queda claro ese tema, pues mira, pues a mí lo que me pasó no estoy muy de acuerdo, y desvías el tema. Entonces lo importante es tener toda la atención en las personas, puntualizar las ideas y obviamente ver intereses ocultos, ver perspectivas y poder tener entonces un entorno real
hacia dónde podemos dirigir, a dónde vamos a ponerlos, qué es lo que vamos a solicitar, qué podemos conceder, que genere una realidad completa sobre lo que estamos hablando. Un líder obviamente tiene muchas funciones y básicamente una de las conclusiones de este curso es que tú te vas a enfrentar en la realidad con una jerarquía, te vas a enfrentar con una legitimación, con una legalidad, te vas a encontrar inclusive con un poder que te va a dar una dirección, que te va a dar un cargo. La vida te da de manera natural una posición por el simple hecho de ser profesionista, por el simple hecho de que tú estés afuera laborando te va a dar una posición. Pero las personas trabajamos y actuamos en función a ese orden que establecen las organizaciones. O sea, eso es natural. Pero lo que ya no es natural es que yo lo haga convencido por la persona. Y eso es lo que realmente refleja un líder, que a mí me vas a convencer por tus actos, a mí me vas a convencer, a mí me vas a motivar, a mí me vas a inspirar por tu reputación. Y entonces aquí ya estamos mezclando todos los temas, y en estas ciencias de la conducta que hablamos la primer clase, es que tu conducta, tus actos y tus hechos tienen que hacer que la gente te siga, se motive, más allá de la instrucción directa que hace un trabajo. Cualquier persona puede dar una instrucción, si tiene el poder, si tiene el cargo, si tiene es legítimo, pero no cualquiera lo sigue, no cualquiera me influye, me interesa, me motiva. Y eso es lo que tú tienes que aprender, tienes que desarrollar, y como decía el doctor Uri en la clase pasada, te tienes que hacer campeón, porque obviamente tienes que irte mejorando todos los días. Y parte importante es que tus acciones que lleves a cabo tienen que ser planeados, estratégicos y conscientes con estos puntos que ahorita estamos compartiendo. Y parte importante es escuchar. Tenemos 2 oídos, una boca para que escuches el doble de lo que hablas. Entonces, obviamente los compromisos que vamos a hacer son muy importantes cuando atiendes a estas circunstancias. Entonces, para ello vamos a entender este proceso básico de comunicación, entendiendo que el flujo de comunicación en las organizaciones, básicamente las personas empleamos entre el 75 hasta un poco más del porcentaje constantemente en comunicación. La supervivencia de una empresa, la supervivencia de una organización guarda una estrecha relación con la capacidad que tienen sus directores de recibir, transmitir y actuar en consecuencia en base a la información disponible que tenemos. Cabe hacer mención que la información tiene 3 niveles importantes. Estos 3 niveles de información que reciben van en función a los niveles de la empresa. Tenemos un nivel directivo, un nivel alto que recibe información prioritaria y que recibe todo tipo de indicadores. Tenemos un nivel medio, un nivel gerencial que recibe reportes, recibe indicadores, pero de menor importancia. Y tenemos un nivel operativo que también recibe información de acuerdo al nivel que ellos requieren. Y es importante que aquí cabe hacer mención que la información es poder. Claro, cuando yo llegué a ir a juntas con mi jefe, en una empresa en donde trabajé, estuve mucho tiempo, obviamente mi jefe hacía comentarios o hacía visiones o hacía tendencias sobre temas que yo no entendía, inclusive yo diría, pues yo no iría por ahí, pero lo que pasa es que el nivel de información de mi jefe y el nivel de visión es mucho mayor. Y eso te da otra perspectiva para poder actuar. Entonces, tú quieres estar informado, tú quieres ser sociable, tú quieres estar inmerso en estas situaciones de la negociación, infórmate, tienes que saber qué está pasando y para ello te tienes que hacer llegar de esto. Ahora, ¿cómo nos vamos a hacer llegar de esta información? La academia lo divide en 2 partes. Tenemos información interna o información externa. Tenemos información primaria y tenemos información secundaria. La primaria y la interna tienen que ver directamente cuando tú eres partícipe de la obtención directa de esa información. Podemos hacer investigaciones de mercado, podemos hacer análisis e indicadores y de ahí hacer resúmenes ejecutivos que nos van a permitir tener información de primera mano. Y nuestra información secundaria, nuestra información externa, es cuando hay un intermediario entre nosotros y obtenemos esa información a través de esa solicitud que hacemos, pero la obtuvo directamente un tercero. Y bueno, la información especializada o en algún momento se le llega a llamar información
indirecta o de tercera mano es cuando tú accedes a la información que es pública. Y la información pública es esta información que generan las asociaciones, que generan los medios de comunicación y que ponen a un nivel de acceso público y tú puedes tener ese acercamiento. Ahora bien, estratégicamente, si tú basas todo tu estrategia, la basas en pura información externa, indirecta, terciaria, ¿qué quiere decir esto? Yo me hago llegar de toda la información que es pública, no tienes poder o demasiado poder. Por eso cuando tú generas información primaria o de segunda mano, es información y te da ese poder, porque tienes información que no comparten los demás y que te van a ayudar a tus estrategias y a tu toma de decisiones. Pero si tú haces una recopilación siempre de lo público, pues hay también un pequeño riesgo de que no sea tan exclusiva esa información, que tu competencia también ya lo conoce y que tú empiezas entonces a decir o a descartar qué información es importante y qué información no es importante. Entonces las fuentes de información son claves para poder tomar decisiones en la comunicación de una empresa, y esto influye en tu liderazgo, influye cuando tomas decisiones, influye en también tus reportes que vas a entregar. Los reportes de mercadotecnia, los reportes de finanzas, los reportes de operaciones son esenciales y herramientas que deben de fluir para toda dirección de una empresa. Bien, entonces, contando con esto, vamos a entender entonces el proceso básico, que ya debes de tener a lo mejor una idea de cómo funciona este proceso. Y este proceso es que hay un emisor o alguien que está transmitiendo esta información, y la comunicación se centra en este emisor que va a transmitir un mensaje a un receptor, y este receptor a su vez se puede volver a convertir en un emisor, y este es el proceso básico que encontramos académicamente en la comunicación. Obviamente los canales por los cuales puedes enviar esta información son básicamente dos, los cuales vamos a estudiar para la parte de negociación, que van a ser la comunicación verbal y la comunicación no verbal como un medio de análisis. Obviamente hay de doble vía, se le llama a los emisores, cuando la comunicación va a diferentes receptores. Bien, la comunicación compromete tanto el cuerpo como el alma. Y cuando hablamos tanto el cuerpo como el alma, hablamos de este texto-contexto, hablamos de la parte hablada como la no hablada. Van inmersas, van de la mano y hay un compromiso que se está comunicando. La mayoría de las personas piensan que la comunicación son palabras y lenguaje únicamente, pero obviamente pues vamos a ver que también hay cosas no verbales que se están expresando. La comunicación oral determina el 7%, son palabras, y para ello permite un rápido intercambio, hay una rápida retroalimentación, hay una mayor claridad en las ideas, se pueden preguntar y aclarar dudas, situaciones, parte de la retroalimentación, y no es tanto lo que se diga, sino cómo se dice. Por ello, el 38% de lo que comunicamos es a través del tono de la voz. El tono de la voz implica, ya se enojó, ya se aburrió, está contento, está interesado, está activo, quiere participar o ¿sabes qué? Pues no hay como mucho interés. Eso implica, tu tono de voz implica una reflexión, es decir, por la manera en la que se pronuncian las palabras, hay una reflexión del otro lado del emisor, perdón, del receptor. El resto del mensaje, es decir, ese 55%, es transmitido por lenguajes corporales o llamada comunicación no verbal. El cruzar los brazos, el los tenerlos extendidos, el tenerlos abiertos, el gesticular de tu cara, la forma en que te paras, la forma en que te conduces, la forma en que caminas, implica la forma en cómo manejas las manos, la manera en cómo cruzas las piernas, la manera en cómo te sientas, implica y está reflejando constantemente una idea, está constantemente diciendo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy interesado, no estoy interesado, estoy preocupado, no estoy preocupado, estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una verdad. Mezclado con lo que dices y mezclado con el tono de voz que dices, implica tu mensaje completo que estamos trabajando. Y esto dirás, a mí pues está muy padre, pero a mí ¿cómo me ayuda? Lo que te ayuda es que te tienes que profesionalizar, porque cuando tú estás al frente de tu grupo como líder o estás negociando o te encuentras enfrente
de un grupo como director, porque te estás preparando también para ser empresario, para ser líder, es lo que el colegio intenta con sus estudiantes, tienes que estar preparado de manera profesional, no lo puedes dejar en hábitos. ¿Y a qué me refiero? Hay estudios muy fuertes que hicieron en una universidad en España, principalmente en Valencia, que es donde obtuvimos las fuentes de información y tenemos los contactos ahí, es que es hereditario. Han estado haciendo estudios con los genes para identificar que muchas de estas articulaciones que hacemos, o gestos, de los articulares que movemos y los gestos en la cara, tienen que ver algunos con herencia. Y este estudio lo hicieron porque estuvieron con personas que no pueden ver, que son invidentes, y hacen las mismas gesticulaciones que familiares y que nunca los habían visto o que nunca habían tenido una influencia, pero hacían ciertas situaciones parecidas. Entonces esto llevaba a los investigadores a tratar de entender que parte de este movimiento corporal es de los genes, o sea, son ya tics o manías que tenemos, pero bueno, la recomendación es profesionalízalo, sé campeón, practícalo para dar esta sensación de sensualidad, de atractivo, que toda persona quiere estar junto contigo. Entonces, inclusive cuestiones hasta de los otros sentidos que tienen que ver fuera del oído y de la vista, también tiene que ver con el olfato y también algunas veces tiene que ver con el tacto, porque algunas situaciones como una palmada, como la manera en saludar, cómo abres la mano, si es de forma directa, si es de forma caída, si es de forma levantada, eres posesivo, eres seguro. Están jugando todos los sentidos en esta comunicación y la recomendación es que lo profesionalices. Bien, continuando, vamos a entrar entonces al tema de lo que sería la comunicación, digamos, entre la verbal y la comunicación no verbal. Tenemos la comunicación escrita. Esta comunicación escrita es un poco limitada porque no todos los procedimientos que hacemos en la vida pueden ser escritos, porque esto alentaría nuestra comunicación y verdaderamente los mensajes se harían muy tediosos, y esto implicaría también llegar a concesiones que serán puntualmente sobre el papel. Obviamente no son todos los casos. El mail, hoy día los mensajes por teléfono celular han venido a desarrollar esta parte de la comunicación, donde ha sido muy corta y inclusive con abreviaturas, con símbolos, empezamos a expresar esta parte de evolución que tiene la forma escrita. La comunicación no verbal, entonces, en este sentido, no siempre está respaldada por la verbal. Los gestos corporales y expresiones faciales dependen de la postura en que nos encontremos. Hay personas que pueden decir, sí estoy de acuerdo, o te podrán decir, no, no estoy de acuerdo. Y esas son partes que vamos a identificar en el momento en que estemos hablando, y que también en la forma interior, cuando nosotros expresemos algo, lo hagamos con ese contexto que estamos profesionalizando y que nos caracteriza. Bien, continuando, lo que vamos a ver en este momento es qué habilidades básicas para la comunicación tenemos, particularmente para el tema de negociación. Ya con Fernando habíamos escuchado que nos recomendaba como 6 errores para escuchar. En este caso, escuchar y observar, ya lo habíamos comentado también, significa ver y oír inteligentemente. Te estoy poniendo atención. Es decir, obtener información, organizarla, recordarla y utilizarla de forma eficaz para que nos ayude a nuestros objetivos o a lo que estamos necesitando o lo que necesitamos transmitir. Escuchar y observar son 2 habilidades críticas, porque nos ayudan a ponernos en el balcón, ¿se acuerdan? Nos ayudan a entender y nos ayudan a tomar decisiones. Entonces son elementales, son básicas. Saber preguntar es elemental, porque si tú no preguntas, das por hecho y asumes que está entendido. También saber preguntar es obtener información en el momento. Saber preguntar es no agredir la intimidad, no agredir la parte de top secret que manejan las empresas como mi receta secreta. Saber preguntar es una habilidad para obtener información. Hay que verificar esos postulados, esas hipótesis que tenemos constantemente, pues tendríamos en ese caso o en ese sentido que verificarlo. El proceso de confirmar la información también
nos va a llevar al punto de poderle explicar. Entonces aquí vemos otra vez el proceso de la comunicación. Hay un emisor que es escuchar, preguntar, transmitimos a través de la verificación para explicarlo al receptor. Y explicarlo es a mi jefe, a mi equipo, a mi toma de decisiones, es la manera en que justifico por qué tomé esa acción basado en qué. Bueno, entramos al tema que nos atañe el día de hoy, que es escuchar activamente. Escuchar activamente es un arte y es hablar en un proceso activo, pero es poner atención activamente. Entonces, escuchar es diferente a oír. ¿Por qué? Porque oír es percibir un sonido, escuchar es oír, pero prestando atención. Escuchar con empatía significa la habilidad para definir, interpretar y responder con precisión a los sentimientos y hechos planteados por las personas. Cuando una persona me está poniendo atención es porque cuando me contesta o me regresa ese mensaje, lo hace de manera precisa, me lo hace de manera puntual. No nada más es, ajá, sí, ajá. ¿Y luego qué hiciste? ¿Y por qué? Aguas, contestas con una pregunta. Si tu pregunta es inteligente, me estás poniendo atención. Pero si tu pregunta es, ajá, es que no me estás poniendo atención y estás divagando. Entonces también tenemos que ver lo mismo si nuestro equipo nos están poniendo atención. Cuando se aplica la anterior práctica a las personas que están percibiendo, hay un mayor compromiso porque dicen, estoy liberando, estoy expresando mis ideas y hace que haya menos gente que se coloque a la defensiva porque empieza a haber confianza. Esa es la parte mágica que tiene el escuchar activamente, que empieza a generar empatía y empieza a generar confianza. Bien, vamos a encontrar 3 tipos de dificultades. Con Fernando nos compartió 6 errores. Nosotros vamos a identificar 3 situaciones que van a hacer que atendamos y que también nos evaluemos cómo andamos en esta parte de escuchar activamente como una herramienta importante que un negociador y que un líder tiene que tener, porque tienes que recibir a la gente y finalmente una chamba de un director es recibir, es escuchar, es entender. Entonces es parte fundamental antes de hablar, que eso sería a lo mejor otro curso, pero es escuchar. Tenemos que tener técnica para no agobiarnos también. Entonces, las dificultades para escuchar activamente vamos a marcar las primeras como fisiológicas. Y las fisiológicas entendamos que cerca de 150 palabras por minuto, el cerebro tiene capacidad para procesar 600, pero obviamente escuchamos nada más el 15%. Tenemos 75% libre en nuestro cerebro. Esa es básicamente la capacidad que tenemos. Entonces, soluciones. Tenemos que volver productivo el tiempo, o sea, tenemos que sí ser conscientes que para poder prestar la atención suficiente tenemos que entender que debe de haber un entorno de tiempo específico para ello. 2, tenemos que organizar mentalmente la información que recibimos. Es bueno tomar notas, es bueno tomar apuntes, es bueno ordenar la información que estamos percibiendo para poderla entender. Tenemos que preguntar. Si tú no preguntas, no puedes entender, no puedes profundizar. No podemos llegar a esos claros oscuros que de repente cuando estemos analizando podemos llegar a tener. Y obviamente dar retroalimentación, porque en este punto la retroalimentación en lo que te ayuda básicamente no es en clarificarle o en decirle o en opinarle a la otra parte, sino la retroalimentación también está expresando un entendimiento que yo tengo de tu idea. Y si tú me dices que no es claro, tu retroalimentación no es correcta porque yo no te traté de decir eso, bueno, pues nos ayuda a llegar a ese entendimiento. Aquí la retroalimentación te ayuda a un mejor entendimiento, más allá que hacer como tal una opinión al respecto. Bien, la segunda situación que nos puede dar dificultad para escuchar activamente tiene que ver con tus paradigmas. Primero fue un poco de fisiológico, en el sentido de manera natural poder entenderlo. Ahora viene la parte de tus paradigmas. Cada persona intenta ser comprendida, pero ninguna intenta comprender. O sea, es decir, escúchame a mí, pero lo más importante es lo que me pasa a mí. A veces no estamos en una situación tan clara de que nuestra chamba, y tienes que entenderlo por tu posición como líder, tu posición como director, siempre es escuchar a los demás. Y entonces, más allá de compartir tus ideas y entiéndanme, tú tienes que entender a los demás
para realmente convertirte en un verdadero líder. ¿Qué soluciones te estamos proponiendo para cuando tengas estas situaciones? Es primero comprender para luego ser comprendido. Concéntrate en lo que dicen los demás. Organiza nuevamente la información mientras escuchas y siempre mantén un contacto visual y deja que el otro hable. El contacto visual aquí sí es importante porque cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de ideas, estamos hablando de creencias, estamos hablando de cultura. Y entonces aquí cuando tú mantienes el contacto directo y no lo rompes, es parte importante de la negociación. Muchas personas cuando llegan y te saludan por primera vez y te dan la mano, fíjate bien si te están viendo a los ojos, fíjate bien si cuando estás hablando de lo más importante siguen manteniendo contacto visual, o están distraídos o no es de su interés. A veces dicen, ¿no? Habrá que estudiarlo de manera más profunda, que el movimiento de los ojos indica si te están poniendo atención, si están de acuerdo, si están echando una mentira, ¿no? Pero bueno, eso es más especializado para la parte de la vista, pero el contacto visual es muy importante. Bien, vamos ya a llegar a la parte final. Las dificultades en realizar esta escucha activa tiene también que ver con tu actitud. Esta foto me encanta porque las personas a veces son juzgadas por lo que facialmente pierden el autocontrol porque se distraen de las situaciones a lo que van, se desenfocan. Y este desenfoque es mantener el contacto visual que te decía. Ahí la imagen un poco está chusca porque trae un escote muy pronunciado una de las personas que están en la entrevista y te desenfoca. Pobrecitos de los hombres, pobrecitos de nosotros, que tenemos que enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Pero la realidad es un poco de broma para entender que no te puedes desenfocar a lo que vas. Tienes que ser muy puntual en este tipo de situaciones que te vas a llevar y no perder el autocontrol. Y el autocontrol tiene que ver que te desvíes, te desenfoques y termines en otro tema. Estas dificultades conllevan a 4 formas falsas de escuchar. 1, se ignora al otro. 2, se finge escuchar. El se finge escuchar, podemos ver en la imagen número 2 en la computadora, este chico que está ahí con su taza de café, pues está aburrido, ¿no? Su expresión corporal me dice pues que no está como muy interesado. Escucha selectivamente nada más algunas partes que me interesan, todo lo demás no me interesó. Y se escucha pasivamente, sin dar retroalimentación, pues con un clásico, bueno, eso es todo, pues perfecto, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no hay problema, ¿no? Entonces son situaciones que nos vamos a enfrentar, que tienes que atender y que tienes que jalar la atención para que se convierta activamente esta situación. Estábamos hablando la primer parte de, obviamente, de cuando tú eres el receptor y recuerda, si tú te vas a enfrentar a escenarios en donde no te escuchan, pero tú sí tienes que escuchar. Y entonces, si dependen de ti, si es de tu equipo, los tienes que enseñar, los tienes que educar para que hagan las cosas de manera correcta. Pero obviamente tú tienes que ser parte importante en tu formación y en tu educación, es que tú lo hagas, aunque el medio ambiente esté limitado y a lo mejor no lo haga, pero tú sí lo tienes que hacer porque es parte de tu profesionalización y es parte de tu preparación. Bien, como parte, ya entrando al final de esta clase, es cómo escoger las palabras adecuadas. Obviamente, ya cuando hicimos este ejercicio de escuchar, y para mí es fundamental y es prioridad para el líder y para el negociador, porque es algo que tienes que tener muy claro, escoger las palabras adecuadas es de vital importancia porque tienes que utilizar palabras de acuerdo a la cultura, el tipo de personas con las cuales estás estableciendo el contacto o la relación, y tienes que también utilizar algún tipo de vocablo técnico para las abreviaciones, porque a lo mejor no las van a poder entender si este público con el que te estás dirigiendo lo desconoce. Hay que transmitir cuestiones positivas, evitar lo más posible lo negativo, y es muy importante que recuerdes que el tono de tu voz contribuye a la buena o mala imagen que los demás tengan de ti. El uso de las palabras amables, como por favor, con gusto, gracias, ¿te pueden ayudar en algo? Pues claro que sí, porque te ayudan a tener este rapport de romper el hielo, a ser percibido como una persona seria, y esto va a ayudar también a que tus actitudes sean tomadas como gente de distanciamiento, gente que no está llegada, gente que no saluda, gente que no habla. Bien, lo importante es que todo este tipo de temas van a ayudar a tu reputación, van a ayudar a tu imagen, van a ayudar a tu profesionalización. Esta parte del lenguaje, tanto hablado como no hablado,
yo te recomiendo que busques en las redes sociales, principalmente en YouTube, o si tienes acceso al canal de History Channel, te recomiendo mucho un video que ellos producieron que se llama el lenguaje corporal de los presidentes. Está súper padre este video, te lo recomiendo porque los expertos que se dedican al lenguaje corporal hacen un análisis de la imagen de los presidentes de Estados Unidos y es súper simpático porque yo de esa parte lo que me acuerdo y me genera mucho en la parte académica es cuando Richard Nixon dio una conferencia ante los medios sobre lo que hizo de Watergate, en donde lo grabaron y haciendo pues transacciones fraudulentas, ¿no? Y lo más importante es que ellos analizan su discurso, como en sus palabras decía que él no tenía nada que ver, que él era una persona honesta, que no era sinvergüenza, pero toda su actividad verbal decía todo lo contrario. Por ejemplo, agarraba el estrado y lo agarraba así presionado, y luego decía, no, es que yo no tuve nada que ver, y se hacía para atrás y se cruzaba de brazos, y su cara completamente decía que estaba echando mentiras. Entonces es padre cómo puedes tú analizar una persona en ese sentido de poder. Otro ejemplo que me viene a la mente es cuando los presidentes tienen estas reuniones de los G20 y de los G7 y de lo que tú gustes y mandes, cómo entre ellos hay una posición más allá de la diplomacia de poder. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a George Bush en esta cinta, en este video, en este documental, como cuando él camina con la actitud de gente que tiene poder, y él estaba muy acostumbrado, por ejemplo, a dar la mano, a apapachar, a decir yo aquí soy el que controla. Y por ejemplo, cuando entraban a los residenciales de los diplomáticos, él siempre entraba hasta el último, aunque fuera el invitado. O sea, él siempre marcaba su toque de poder. Por ejemplo, él le daba instrucciones con la mirada, él daba las órdenes. Por ejemplo, cuando está ahí con un ministro de la Gran Bretaña, estando en Londres, él da el protocolo, que es lo que se tiene que hacer. Y ahí te das cuenta cómo su lenguaje de liderazgo, de poder, está sobre encima de lo que se está diciendo. Algo muy interesante fue cuando habla con Vladimir Putin, en el sentido de Rusia, por ejemplo, del presidente, y es súper interesante porque los dos son completamente iguales. Los dos tienen un coto de poder impresionante y se ve un manejo de manos, cómo empiezan a jugar, porque uno no quiere ceder con el otro. Y luego hay otra escena donde sale Bill Clinton, donde él está intermediando una negociación entre el presidente de Palestina y el presidente de Israel, esta guerra interminable, y cómo cuando están en Campo David, en la casa de descanso del presidente, van a entrar a la casa y obviamente por cultura oriental, allá el que tiene el poder, el que es más, tiene que entrar hasta el final. O sea, ahí sí no es amabilidad como en el occidente. Entonces, pues Bill Clinton, pues a lo mejor un poco desconociendo en ese momento el tema, pues pasa. Y de repente ve que no se meten, porque el de Palestina y el de Israel están esperando el uno el otro que entre, y empiezan a jugar, y se acaban aventando entre juego y juego, se empiezan a pelear. Entonces, son situaciones bien interesantes, porque obviamente los analistas están primero en la conferencia donde ellos están, y los están ya analizando cómo su comportamiento precisamente es ese. Entonces es padrísimo, es muy interesante este tema, es apasionante hablar del lenguaje, pero obviamente para tratar de identificar factores que a ti te ayuden a tener una empatía, para que te ayuden a hacer un clic y poder avanzar profesionalmente en lo que tienes y tú estés preparado. Bien, con este tema llegamos al final de la clase del día de hoy como complemento al tema de negociación. Te invito que bajes tu material de tarea y te invitamos a que sigas aquí con nosotros en el Colegio de Empresarios con las otras materias de tu ciclo escolar. Con este ciclo terminamos, y con esta materia y con esta clase terminamos liderazgo y negociación. Te agradezco mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. Te deseo mucha suerte en tu examen. Seguramente lo vas a pasar si estudias. Te agradezco mucho, Aldo Sánchez.